Bienvenidos a esta segunda parte de Detrás de la Noticia. El día de hoy tocamos la historia del debate público. Están con nosotros Fernando Tuesta y Luis Johamowitz. Bien, ¿qué objetivos concretos se lograron en estos debates que se dieron en los diferentes programas políticos? Luego de la devolución de los medios, en este caso por parte del presidente Belaúnde. Bueno, en relación a los programas políticos, señalaba Lucho hace un momento que efectivamente las empresas televisivas tenían programas y fueron muy importantes, incluso en época de dictadura militar. Un programa muy conocido y famoso fue Contacto Directo de Alfredo Barrenechea. Pero quizás en el periodo del 60 y parte del 70, los periodistas encargados de desarrollar estos debates eran periodistas que venían de la prensa escrita. Creo que en el 80 comienza a incorporarse ya periodistas particularmente de televisión. Y por lo tanto, ¿qué línea específica aportaban al programa viniendo de la prensa escrita? Quizá que, por ejemplo, el propio debate era un debate mucho más discursivo, probablemente más programático, si le podríamos señalar. En cambio, el discurso político incorpora ya otros elementos más de personalización, por ejemplo, en épocas de campaña electoral. No digo que esto no existía antes, sino que está presente de manera singular, digamos, del 80 en adelante. Y dicho sea de paso, todo canal de televisión, también a partir de los 80, tenía que tener un programa de debate político. Quien no lo tenía, digamos, es un canal que no tenía, digamos, la cara seria, que es importante para todo medio de estas características. Ahora, en lo que corresponde a los públicos, ¿cómo recibió el público en los 80 básicamente el debate? Y anexo otra, digamos, subpregunta, si hubo una evolución en el debate o fue todo lo contrario. Es muy importante el año 80. En realidad el cambio se produce un poquito antes, yo creo, en el 78. Ese año... ¿Con la constituyente? Con la constituyente, la apertura, el fin del congelamiento del gobierno militar que desde el 71 había capturado a todos los medios de comunicación. Pero en el 78 aparece, por ejemplo, el programa Contacto Directo, y aparece algo que pasa al principio desapercibido, pero que es en verdad una revolución. Es la videocasetera, es decir, la posibilidad de salir al exterior. Y entonces la televisión, la noticia en televisión, tiene por primera vez esa magia que ahora utiliza cotidianamente, que es la inmediatez, la simultaneidad, el estar en todos lados, al punto de que la televisión se convierte en el escenario de la noticia, ¿no? Eso ocurre en el 78, al principio pues muy tímidamente, son unos tremendos aparatos difíciles de maniobrar, pero se rompe la tiranía del set, que era, ¿no? Y entonces todo esto le da mucha más movilidad a la televisión. Además, el fin del gobierno militar, el comienzo de los años del gobierno de Belaúnde, de la democracia, revitaliza la polémica, la vida política, ¿no? El debate anterior, el de Bedoya-Grieve, el único, creo, ocurrido en el primer periodo de la televisión, tuvo 78% de sintonía, una sintonía muy alta, ¿no? Probablemente solo la llegada del hombre a la luna o acontecimios de ese tipo podían competir. Tú hablas sobre hablas sobre la cobertura televisiva en estos recorridos de los diferentes candidatos. En las décadas de los años 80 y 90, ¿esta cobertura ha logrado definir una contienda electoral o simple y llanamente ha servido como un factor más en la información del elector? Yo no diría ni una ni otra. O sea, no ha sido la sanción definitiva, pero tampoco ha sido un factor más, ¿no? Creo que es un acompañamiento, un toque, una llamada de atención hacia el público que finalmente, unido a otros factores, puede desencadenar resultados en una campaña. Ahora, hablemos sobre el caso Ricardo Belmont. Quizá que él tenga un medio
tuvo quizá la influencia para que gane 2 veces consecutivas la alcaldía de Lima. Ahora, ¿qué precedente, digamos, deja Belmont en contiendas electorales, Fernando? Bueno, Belmont aparece en un momento en donde se inicia en forma ya abierta la crisis de los partidos y abre la posibilidad digamos, a la llegada de gente que proviene no de la comunidad política, sino fuera de ella, y particularmente los medios, y de esta manera también se demuestra el poder de ellos. Belmont efectivamente había sido una persona que había labrado su imagen de hombre público a través de su radio, pero eso ocurre en muchos países. Por ejemplo, en La Paz, justamente también en el año 89, cuando triunfa Belmont, al que denominan el compadre Palenque, es el alcalde de La Paz y también tiene una radio. En Quito igualmente, en casi todos los países de la región andina. Ahora, Belmont efectivamente abre un precedente mayor porque además es el punto inicial en donde se van a incorporar gente de medios a la política. No es el camino solo de los políticos hacia los medios, sino la gente de los medios a la política. Entonces empiezan con gente como Ricardo Belmont para seguir, digamos, en un camino que pasa desde el vedetismo hasta la famosa Susy Díaz y otros más. Digamos, en ese recorrido la demostración es la importancia que tienen los medios, particularmente la televisión, en crear escenarios antes, digamos, que no solamente no se construían fuera de los sets, sino que imprevistos para un gran sector del electorado. Relacionas, digamos, yo quisiera saber específicamente de qué manera a Ricardo Belmont con Susy Díaz, en contenidos programáticos quizá no son tan parecidos, digamos, ¿qué similitudes? ¿Qué similitudes encuentras tú entre Belmont y Susy Díaz, por ejemplo? Las similitudes, para empezar, es que no existen ya contenidos programáticos. La llamada videopolítica, que es lo que hace que la política se construya muchas veces alrededor de la televisión, permite que desde Ricardo Belmont, hasta Susy Díaz, pero pasando por otros intermedios. Antes también lo hubo. Por ejemplo, Mechi Solaeche fue uno quizá de lo que yo rastreado, la primera candidata de los medios que postula en una lista de alcaldesa en el año 80 por el APRA. Pero es un precedente que no tiene continuidad. Ricardo Belmont sí, porque triunfa, y no triunfa en cualquier sitio, triunfa en la capital del Perú. Ahora, ¿queda algún rezago, alguna característica de algún caudillo o algún político, si podemos emplear el término, en la actualidad con características similares de Belmont? ¿Encuentras tú aquí, podemos encontrar un caso parecido? No, difícilmente ya se pueda encontrar. Ya no existe, digamos. No, pero siempre, por ejemplo, antes de cada elección, en la intención de voto o de figuras conocidas, aparecen figuras de la televisión. En el último periodo incluso periodistas. Es decir, por ejemplo, no estaría descartado que ustedes aparezcan en las próximas elecciones. Lo dudo mucho.